esos que van a los cortes, al cañón, al pisate, al crucero, arriba, compañeros. El proyecto Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las Américas, Moca, presenta el programa radial Mi Parcelita de Oro, recomendaciones para un café rentable, financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. Escuche las recomendaciones de los expertos en café para obtener la mayor rentabilidad en la producción de la bebida que mueve la economía del mundo. Hola amigos y amigas que están sintonizando este momento el programa Mi Parcelita de Oro. Agradecemos su fiel sintonía. ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien y sin bajar la guardia con las medidas de protección contra el COVID-19. Me acompañan en los controles Douglas y en cabina Sol. Hola. Hola Jairo, estamos contentos de poder comunicarnos con los productores y productoras de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Perú a través del programa Mi Parcelita de Oro, recomendaciones para un café rentable, del programa Moca implementado por Tecnocerp con el auspicio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El programa de hoy está dedicado a una actividad medular para la productividad del café. Así es, Sol. Nuestro programa de hoy será Fertilizando para la Productividad. Y antes de entrar en materia, vamos a refrescar algunos de los contenidos que vimos en nuestro programa anterior que estuvo dedicado al manejo de suelos. El suelo es un recurso valiosísimo en la producción agrícola, por lo que los productores de café deben conocer exactamente qué tipo de suelo tienen en su plantación para saber cómo conservarlo. Existen 3 distintas texturas en los suelos: arenosos, limoso y arcilloso. Para ayudar a la conservación del suelo, se recomienda mantener una cobertura natural como malezas buenas y cobertura vegetal, como arbences, que conllevan múltiples beneficios entre estos. Ayudar a conservar la humedad, mejorar la textura y la infiltración de agua en el suelo, reduciendo el riesgo de inundaciones o escorrentías, que son corrientes superficiales que socavan el suelo y provocan daños en las plantaciones. Además, un buen manejo de suelos ayuda a reciclar nutrientes, incrementar el contenido de materia orgánica y disminuir la erosión. Las coberturas de suelo también favorecen la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y aumentan la disposición de oxígeno en la atmósfera, contribuyendo a la preservación del medio ambiente. Y recuerde, las características de un buen suelo pueden perderse rápidamente si no se aplican prácticas de conservación. Este fue el resumen de nuestro programa anterior. Recuerde que puede contactarse con los asesores de Tecnocerp Moca o bien visite el sitio web www.moca.org para acceder a todos estos materiales. Estamos trabajando para llevarle conocimientos sobre mejores prácticas a nuestros productores de café en la región. Y luego de haber escuchado este resumen, damos paso al programa de hoy, que como mencionamos anteriormente, lo estaremos dedicando a una actividad, escúchenme bien, que representa hasta el 40% del total de los costos de producción del café. Es decir, casi la mitad de lo que un productor invierte en su parcela va destinado a la mano de obra y compra de insumos para la fertilización. Por eso el programa lo hemos denominado Fertilizando para la Productividad, porque la nutrición es clave para una plantación productiva, porque el café, como cualquier planta, como cualquier otro ser vivo, necesita nutrirse bien para estar sano. Y en ese sentido, usted, amigo productor, que nos escucha en su casa, debe tener presente que cada plantación tiene diferentes características. Recordemos, como en el programa anterior nos referíamos al suelo, mejor dicho, a los tipos de suelo que existen. Y esto es elemental, porque la principal fuente de nutrientes que alimenta una planta se encuentra justo ahí, en el suelo.
y no todos los suelos son iguales. Una actividad que puede ayudar al productor a establecer un plan de nutrición adecuado sería realizar un análisis de suelo que ayude a identificar las necesidades para complementar los nutrientes de los que carece el suelo o bien las medidas a tomar para facilitar su absorción, porque pueden estar ahí, pero de una manera no disponible para ser absorbido por las plantas. Entonces, precisamente, queremos referirnos a la importancia de poder realizar un análisis y sobre cómo hacerlo. Estaremos conversando a profundidad más adelante en nuestro segmento Aprendiendo en el Cafetal, donde Giselle Alemán, especialista de comunicación del programa MOCA, realiza una entrevista a Sara Bocantes, especialista regional de café, sobre la nutrición de las plantas de café. Y otra cosa importante para quienes nos escuchan y pueden estar pensando que hacer un análisis de suelo puede resultar en una tarea muy costosa, no se preocupen, continúen con nosotros. Sara y Giselle nos contarán qué hacer si como productor no tenemos recursos para realizar el análisis de suelo. Les brindaremos herramientas para que puedan identificar de forma virtual los síntomas de deficiencias nutricional. Y para ir entrando en materia, escucharemos a Víctor Hugo Arana, gerente de café de Moca, Nicaragua, quien habla sobre la importancia de una adecuada nutrición en nuestras plantaciones de café. La importancia de la fertilización en etapa productiva es que permite el buen desarrollo de la planta y por ende alta productividad y mayor resistencia a plagas y enfermedades. Escuchábamos a Víctor Arana, quien nos hablaba sobre la nutrición y su importancia. Ahora, a bailar la cumbia, el cafetal. Ahí le va, padrino. La vida en el cafetal es un segmento dramatizado del programa radial Mi Parcelita de Oro, que refleja la realidad que viven productores y productoras de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú. Conozca los principales problemas que enfrentan los productores y productoras de café, pero que son resueltos al poner en práctica las recomendaciones de los expertos dadas a través del proyecto MOCA. Tiene un hermoso y lindo cafetal. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Buenos días, hijo mío. Me alegra verte que vas contento. Y sí, parece que va a llover. Tengo días que te estoy viendo que salís tempranito. Sí, ando viendo las plantas porque no quiero que me pase lo del año anterior, que tuve una cosecha bajita. De veras, ¿y por qué si el invierno no estuvo tan malo? No, de hecho estuvo bueno, pero con este asunto del COVID, según yo, para ahorrar un poquito, bajé las fertilizaciones de 4 a 2 y me llevó la que me trajo. ¡Hala! ¿En serio? Sí, viera que no tardó nada el cafetal en ponerse amarillo, amarillo, amarillo. Y el color es lo de menos, porque donde de veras me fue terrible fue en la producción. Con costo y 15 quintales por manzana hice. Y la verdad que sentí que al final yo quería ahorrar y más bien perdí. Te entiendo, hijo. Eso se aprende con los años. Cafetal que no se nutre, no produce. Y a mí ya me pasó y peor todavía. Me agarró una vez una plaga de roya que como no fertilicé bien, el cafetal no me levantó cabeza. Perdimos mucho dinero y desde entonces me quedó grabada la lección. A raíz de eso hice un análisis de suelo. ¡Hala! Pues tiene reales. ¡Qué perder si no la hacía! No, mira, la verdad, hijo, es que después de 2 cosechas con esa experiencia, dije, voy con todo porque ya estaba por tirar la toalla. Empecé a buscar información hasta que aprendí cómo hacer el análisis de suelo y con eso pude ver exactamente lo que necesitaba mi finca. Vea, y hablando de nutrición, a mí como que ya me está sonando la tripa. Pues ya somos 2. Vamos pues por un cafecito y unas rosquillitas y me cuenta cómo le fue con eso de su análisis de suelo. Sí, hombre, y hablando de hambre, que es lo que más que café, hombre. Ahora, a bailar la cumbia, el cafetal. Ahí le va, padrino.
La vida en el cafetal es un segmento dramatizado del programa radial Mi Parcelita de Oro, que refleja la realidad que viven productores y productoras de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú. Conozca los principales problemas que enfrentan los productores y productoras de café, pero que son resueltos al poner en práctica las recomendaciones de los expertos dadas a través del proyecto MOCA. Escuchábamos la historia de doña Carla y Juan, la cual lamentablemente se repite para muchos productores. Sabemos que es un desafío, pero la nutrición no puede descuidarse en el cafetal. El equipo técnico de MOCA tuvo también la oportunidad de conversar con Crisantos Blandón, productor de café, y esto fue lo que nos dijo sobre una nutrición inadecuada en plantaciones jóvenes. Hemos llegado a ver plantas muy débiles, plantas que no llegan a cumplir los estándares de calidad y eso nos repercute en sí en las producciones y por ende pues en un aprovechamiento para tener ganancias en tu cafetal, porque de eso se trata. Aprendiendo en el Cafetal es un segmento donde se da a conocer las buenas prácticas que han implementado los productores y productoras de café de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Perú a través de los entrenamientos realizados por técnicos del proyecto MOCA. Conozca las buenas prácticas que recomienda el proyecto MOCA a productores y productoras de café para que obtengan calidad en la taza y mejores ingresos al comercializar el grano de café. Para profundizar sobre la nutrición en las plantaciones de café y tal como lo anunciamos al inicio de nuestro programa, les invitamos a escuchar la entrevista que realizó Giselle Alemán a la especialista de café del programa MOCA, Sara Bogantes. Muchas gracias, Sol, gracias, Jairo, y gracias a quienes nos sintonizan a esta hora por Mi Parcelita de Oro. Nuevamente tengo el agrado de conversar con Sara Bogantes, nuestra especialista regional de café. Sara, bienvenida a Mi Parcelita de Oro. Gracias, Giselle, por la invitación y es un honor volver a compartir con ustedes un programa más. Sara, hoy vamos a dedicarle el programa a hablar de un aspecto clave en el tema de la productividad del café, que está relacionado a la nutrición, una actividad que además de ser una inversión bastante importante para los productores, pues determina el éxito o incluso el fracaso en una plantación en términos de productividad. Así que hablemos un poco para empezar, ¿qué debemos entender por la nutrición y cuál es la importancia de hacerlo de una manera adecuada en torno a la forma, a los tiempos y a los nutrientes que aplicamos a las plantaciones de café? Por supuesto, la nutrición, como lo comentaste, es una actividad primordial para el desarrollo y la productividad de tu propia planta, ¿verdad? Entonces, pues la nutrición se entiende como el suministro de aquellos nutrientes que la planta necesita y tenemos que saber qué dosis son las más adecuadas a aplicar, y esto va a depender de en qué momento se encuentre la planta, o sea, si la planta está en un proceso de crecimiento o si la planta está en un proceso de producción, va a diferir la cantidad de dosis y también cuánta producción tiene esa planta. ¿En qué momento se debe aplicar? Que lo vamos a conversar más detalles, ¿verdad? Porque pues para que ese fertilizante pueda convertirse en una parte soluble y sea absorbido por las raíces de esa planta, debe tener unas condiciones, entonces son momentos con unas condiciones idóneas y termina el momento que la planta esté creciendo. El lugar, ¿verdad? Pues el suelo es bastante amplio y tenemos que establecer en qué tipo de lugares y de acuerdo a la topografía de nuestro suelo, en qué lugar específico lo vamos a colocar y de la forma más adecuada. Entonces, pues son varios detalles que realmente pueden mejorar y aumentar la productividad y mantener la calidad y contribuir, por supuesto, a la sostenibilidad de su finca. Hay una serie de elementos que se pueden considerar en la nutrición, pero hay algunos nutrientes que cumplen características esenciales. Háblanos de estos nutrientes, Sara. Estamos hablando de elementos como el fósforo. Hay muchos elementos que van a contribuir, pero voy a destacar de los principales. El fósforo nos va a ayudar mucho en todo el proceso del desarrollo de las raíces, en la etapa de establecimiento del cultivo, ¿verdad? Porque permite el desarrollo de raíces y que estos permitan anclarse y pues absorban los nutrientes para su desarrollo.
El poro y el zinc son dos elementos que son claves pre-floración, ¿verdad? Y durante la floración, porque va a desarrollar el tubo polínico y algunas estructuras dentro de las flores que son muy importantes para que sea efectivo todo el proceso de polinización. Y bueno, por supuesto, la parte del hacemos el potasio nos va a permitir el llenado del fruto, y entonces pues esto nos ayuda en los procesos del llenado efectivo de ese fruto y también cómo hace llevarse el proceso de maduración. Y el nitrógeno, que es también de los elementos para el desarrollo de las hojas, ¿verdad? De todo del follaje que necesita la planta para hacer una efectiva fotosíntesis. Entonces, pues sí, hay muchos elementos, pero acá destacar los claves, Giselle. Sí, entonces básicamente de alguna manera esto se relaciona con la pregunta que iba a hacerse, porque de cierta forma has destacado la forma en que se manifiesta la presencia o la ausencia de estos elementos. Hay una forma que vos puedes evaluar dentro de tu plantación de café y darte cuenta qué elementos son los que se están viendo de una manera u otra no asimilados y pues la planta está siendo afectada. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues existe una tabla, ¿verdad?, de síntomas visuales, quiere decir, lo podemos observar y podemos saber qué tipo de elemento es el que está deficiente en el proceso de absorción. Ejemplo, el calcio. El calcio es un elemento que se puede notar muy fácilmente porque pues la hoja empieza a llevar un proceso de acucharamiento. Cuando empieza, digamos, los bordes de la hoja se empiezan a doblar y realmente también empieza a tener un color amarillo. Eso es algo práctico del calcio. También, por ejemplo, el fósforo. Nos damos cuenta cómo es una deficiencia de fósforo porque pues en el borde, en la punta de la hoja, como llamamos, empieza a tener una decoloración de un color rojizo a cafezuzco. Y eso es una muy buena síntoma de cómo se observa el calcio. El nitrógeno en sí pues es el que más se ve o el que realmente denotamos más rápidamente porque lo observamos como un amarillamiento de la hoja por completo. ¿Cómo denotamos el potasio? Pues el potasio es una manera que puede ser compuesto con el fósforo, pero en sí el potasio primero se empieza a denotar durante el proceso de llenado de fruto y la hoja en sí empieza a verse como la punta quemada, torna a un color cafezuzco y también un poco amarillo. Entonces son algunos síntomas que nos podemos ir observando durante el proceso del desarrollo del cultivo y más cuando está en el proceso de preproducción, y nos puede notar qué elementos necesitamos enfocarnos más que otros. Bien, Sara, y has mencionado aspectos que evidentemente deben ser considerados en cuenta cuando deseamos intervenir nuestra plantación y hacer un efectivo plan de nutrición. Evidentemente las deficiencias nutricionales, poder conocer las características del tipo de suelo con el que contamos, y ahí justamente quería hacer un énfasis porque hemos dentro del proyecto MOCA realizado una serie de entrevistas, consultado y hemos identificado que existe un número considerable de productores que están no están realizando una acción medular que es un análisis de suelo para el diseño efectivo de un plan de nutrición. Y aquí un poco dedicar este espacio para llamar a la reflexión y ahondar sobre la importancia de hacer un análisis de suelo. Giselle, el análisis de suelo es muy conveniente porque pues, nos visualiza no solo la condición de cuáles nutrientes son los que están en el suelo, sino también nos va a llevar a saber si esos nutrientes pueden estar en una disposición para ser absorbidos o no, ¿verdad? Lo que hablamos, cómo andan nuestros niveles de acidez. Entonces, el suelo, o conocer las características de este suelo, no solamente las químicas, también, digamos, saber un poquito de la textura de estos suelos, nos va a permitir a saber cómo manejarlos y llevar un programa de fertilización efectiva. Entonces, pues sí, es muy importante en condiciones que sea posible hacer un análisis de suelo. Ojalá, el aspecto ideal sería cada año, pero si no es posible, eventualmente llevar un análisis de suelo cada 2 años. ¿Y cuáles serían los pasos que un productor que nos está escuchando en este momento, si se anima, y esperemos, anímense a hacer su análisis de suelo, cuáles serían los pasos que ellos tienen que dar uno a uno para que empiecen con esta actividad? Claro, bueno, los materiales que vas a utilizar no va a ser nada típico que tengamos en nuestra finca, puede ser una pala, un asadón, un balde, pues un machete y algún tipo de marcador etiquetas, ¿verdad? Para poder ponerle a la bolsa donde vamos a colocar ese análisis.
Posteriormente vamos a ir a la finca por completo y vamos a seleccionar en la finca o lo vamos a por diferentes tipos de lotes. Y pues en cada lote de estos, ¿verdad? Las características, vamos a ir tomando unas submuestras, alrededor de 20 submuestras, en forma de zigzag en cada uno de estos lotes. Bueno, y justo sobre el tema del área, porque nos estarán escuchando y habrán personas con distintos tamaños de fincas, de cuánto más o menos debe ser esos lotes donde van a ubicarse para sacar las muestras. Tanto el tamaño, Giselle, tenemos que ver las características que tiene ese relieve del lote. El lote que vamos a tomarlo debería tener unas características similares. Si todos están en pendientes o en alguno completamente llano, pero si estás hablando que el productor tiene un área total de 3 manzanas, podemos establecer cada lote de 2.500 metros cuadrados. Siempre y cuando el lote que hayas seleccionado tenga similares características en sí. Una vez que vos hayas como lotificado tu finca, ¿verdad? Vas a tomar cada uno de esos lotes y vas a empezar a caminar de una manera en zigzag, que puedas caminar alrededor de todo lote y vas a ir tomando sus muestras. Esas submuestras van a variar, pueden ir de a máximos 20 submuestras. Ahora bien, ¿cómo debo tomar la muestra en el suelo? Pues eso es muy importante. Primero debo limpiar donde voy a tomar la muestra. ¿Eso qué quiere decir? Quitar si hay algún tipo de cobertura, algún tipo de zacate o hasta algún tipo de malezas. ¿Y dónde es donde debo de tomar esta muestra? Pues la debo tomar en la banda de fertilización. ¿Dónde es que yo fertilizo? ¿Dónde es que yo coloco los fertilizantes? Es ahí donde debería tomar esta parte. Lo profundo, pues vamos a entrar, su muestra deben entrar a los 20 centímetros de profundidad. No más ni menos, ¿verdad? Porque la idea es poder tomar todo este lapso, desde el perfil del suelo hasta los 20 centímetros de profundidad. Una vez que ya tienes el balde completo de las 20 submuestras o 15, digamos, en este rango, vas a mezclar ese suelo. Lo vas a mezclar y posteriormente lo vas a colocar en una bolsa. ¿Cuánta cantidad debería llevar esa bolsa, que es la muestra total? Un total de 1 kilogramo de suelo es suficiente. Ahora bien, esa bolsa tiene que ir etiquetada, que es muy importante, con el nombre del productor, la información de la municipalidad o comunidad donde se encuentra la finca, el nombre de la finca, la fecha de donde se tomó la muestra, por supuesto que cultivo y ojalá, si es posible, las coordenadas o una dirección más exacta. Pero eso es en rango pues bastante amplio, cómo tomar una muestra del suelo, y pues los invito a seguir un poco el programa de MOCA para que vean más en detalle el protocolo de cómo sacar la muestra del suelo. Bueno, y para quienes recién nos sintonizan, estamos conversando con Sara Bogantes, quien está hablando un poco sobre la importancia del suelo y también evidentemente de lo que representa el poder tener un análisis de suelo que nos ayude a identificar las características de nuestro suelo, los nutrientes que están disponibles o las acciones que tenemos que tomar para la conservación de esto y mejorar la disponibilidad de nutrientes en las plantas. Estos resultados, una vez que el productor envía estos resultados a un laboratorio para que le den las características de su análisis de suelo, ¿cuál es la función que tienen? ¿Qué va a hacer con ellos? Eventualmente, ¿qué función va a tener esto? Pues la función que va a tener es prácticamente nos va a indicar qué elementos se encuentran deficientes o cuáles se encuentran de una u otra manera no disponibles. ¿Y cómo saberlo? Pues hay varios puntos importantes que tenemos que observar. Cada elemento tiene un rango, un criterio de disponibilidad importante para lo que sería el cultivo del café. Y después lo otro que tenemos que fijarnos es realmente en cuánto está nuestro pH y cuánto es el porcentaje de acidez que tengan nuestros suelos. Esos serían claves importantes que nos pueden orientar a saber qué necesitamos colocar en el suelo y qué necesita la planta para mejorar su proceso de absorción. Sara, y cuando una persona dice, bueno, para mí es una inversión a la que no puedo acceder porque no cuento con los recursos económicos para hacer un análisis de suelo en esta cosecha, entonces, ¿qué alternativas existen?
Pues yo comentaba antes que existe una tabla de síntomas visuales que podemos orientarnos eventualmente de saber qué deficiencias tiene el cultivo. Lo único que vemos no positivo ante ese tipo de herramientas es que la solución no va a ser de manera inmediata, y en ese transcurso de que la planta tenga la deficiencia a que la podamos llegar a corregir, puede verse de una manera u otra afectada la producción o el desarrollo del cultivo. Gracias, Sara, y sí, invitamos también a nuestros productores que están escuchando el programa a que sirvan contactarnos a los distintos números de teléfono que están disponibles en las oficinas de país, o bien que puedan visitar nuestro sitio web www.moca.org, o, ¿por qué no?, también buscar ayuda de nuestros técnicos en el campo, en los distintos países en los que estamos operando, para poder obtener información detallada y esta guía que tenemos sobre nutrición para la fertilidad, para la productividad, en la cual pueden encontrar un detalle completo de las deficiencias visuales nutricionales y qué acciones se deben de tomar para poder revertir esta situación y mejorar la nutrición en nuestra plantación. Tus mensajes finales, Sara, para nuestros productores. Por supuesto, mira, dice, la nutrición es clave para la productividad de un productor. Si no se cuenta con un plan de nutrición, pues se verá afectado tanto sus ingresos como en sí su producción total. Otro punto es que si cuenta con los recursos económicos, es importante contar con la herramienta del análisis de suelo para saber cómo está esa condición de nuestros suelos, qué nutrientes están disponibles, cómo andan nuestras ideas, y así poder contemplar qué fertilizantes son los importantes que se deberían comprar. Y por supuesto que las secuelas de una inadecuada nutrición se manifiestan en una plantación menos productiva, más vulnerable a plagas y enfermedades, con menos calidad de los frutos, y por supuesto que esto no son las características que deseamos de tener, porque pues sería directamente una finca no rentable. Muchas gracias, Sara, por la entrevista, y gracias a ustedes por escucharnos. Volvemos a Estudios con Jairo y Sol. Dejamos ahora un resumen del programa de hoy. La nutrición es clave para la productividad. Un productor que no cuenta con un plan de nutrición difícilmente podrá mantener o mejorar su productividad y por tanto sus ingresos. Amigo productor, si cuenta con los recursos económicos, la herramienta del análisis del suelo será de gran importancia, ya que conocerá cómo se encuentran los nutrientes disponibles, pero sobre todo los que debe complementar en los suelos de su finca. Las secuelas de una inadecuada nutrición se manifiestan en plantaciones menos productivas, más vulnerables a plagas y enfermedades, menor calidad, frutos más pequeños, menores rendimientos y por tanto se afecta directamente la rentabilidad. Y en nuestro siguiente programa seguiremos profundizando sobre la nutrición. Hablaremos sobre la acidez del suelo, cómo determinarla y técnicas alternativas como el encalado para corregir el pH en el suelo. Cómo puedo nutrir mi planta y qué métodos existen, orgánicos, diluida y convencional, destacar la fertilización diluida como una alternativa de bajo costo, cómo se debe aplicar el fertilizante ajustado al terreno. Les recordamos los números de WhatsApp. En Nicaragua al 7872-2207, 7872-2207. Honduras al 9430-8289. El Salvador 7089-7847. O visitar la página web del proyecto moca.org y las redes sociales. Hemos llegado al final. Hasta el próximo programa, si Dios así nos lo permite. Hasta entonces. Bye bye. El proyecto Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las Américas, Moca, presentó el programa radial Mi Parcelita de Oro. Recomendaciones para un café rentable financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA.